Ayer por la mañana, un hombre entró al Tribunal Supremo con una bolsa de plástico del Carrefour, dentro, 250.000 euros en efectivo. Y esa imagen, un tipo cruzando las puertas del ministerio con el dinero de la corrupción metido en una bolsa de supermercado, resume mejor que cualquier análisis lo que el juicio del caso Mascarillas está dejando al descubierto. Víctor de Aldama declaró ayer durante casi 8 horas ante 5 magistrados del Supremo con una tranquilidad que resultó más perturbadora que cualquier grito. Describió cómo accedía al Ministerio de Transportes por el ascensor privado del ministro, sin que nadie le detuviese, sin control, sin preguntas, que había orden del ministro de que pasara, que cuando llevaba cantidades pequeñas, usaba un sobre, que cuando eran cantidades más importantes, usaba la mochila. Y dentro de la mochila, la bolsa del Carrefour. Ese detalle no es un adorno. Es la columna vertebral de todo lo que está saliendo en este juicio. La corrupción de alto nivel en España no ocurre en búnkeres secretos ni en reuniones clandestinas al amanecer. Ocurre en el ascensor del ministro, con una bolsa de plástico a plena luz del día. Y según lo que Aldama declaró ayer, cuando el dinero llegaba a manos de Ábalos, el exministro lo metía directamente en un cajón de su escritorio sin contarlo siquiera. Quédate porque lo que Aldama dijo ayer en el Supremo va a cambiar la forma en que ves este país. Hay nombres que nunca se habían pronunciado en voz alta en una sala judicial. Hay detalles que ni los medios más críticos con el gobierno se habían atrevido a publicar del todo. Y hay una frase, una sola frase que Aldama pronunció ayer, que si resulta cierta, convierte esto en el mayor escándalo político de la democracia española desde la transición. Todo eso está a punto de quedar al descubierto. Para entender el peso de lo que ocurrió ayer, hay que saber primero quién es Aldama y por qué su testimonio tiene la dimensión que tiene. Aldama es un empresario que durante años se movió en los márgenes del poder con un acceso que ningún ciudadano normal puede tener. Mientras tú y yo rellenamos formularios para cualquier gestión pública, Aldama subía al piso del ministro. Se sentaba, hablaba, y cuando salía, los contratos llegaban. Llegó al juicio con un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Reconoció los hechos desde el principio, y a cambio, la Fiscalía le pide 7 años, en lugar de los 24 que pide para Ábalos, o los 19,5 para Koldo. Para mantener ese acuerdo, tiene que ser creíble, tiene que aportar información real. Mentir le destruiría el único salvavidas que tiene. Y cuando su propio abogado intentó preguntarle si se sentía nervioso antes de empezar, Aldama respondió con una sola frase. No soy tan imbécil de ir a la cárcel si lo que digo no es verdad. Así empezó ayer una de las jornadas más explosivas que ha vivido un tribunal español en décadas. Los pagos fueron lo primero. 10.000 euros al mes, todos los meses, entregados en mano a Koldo García, asesor personal del ministro Ábalos, puntuales como una nómina. Y cuando Aldama tuvo una pelea con Koldo, en lugar de parar los pagos, tomó una decisión que retrata perfectamente cómo funcionaba esta maquinaria. Siguió pagando, pero cambió el destinatario. El dinero pasó a entregárselo al hermano de Koldo, Joseba, para que el acuerdo no se rompiera, para que los engranajes siguieran girando. Ayer se supo también que los pagos no eran solo en efectivo. Aldama pagó la moto de Koldo. Pagó 2.900 euros mensuales de alquiler del apartamento de Jéssica Rodríguez en la Torre de Madrid, en plena Plaza de España, porque según declaró ayer, fue el propio Ábalos quien se lo pidió a Koldo, y Koldo se lo pidió a él. Pagó la inseminación artificial de la mujer de Koldo, y entregó hasta 250.000 euros de una sola vez, en billetes de 500, dentro de una bolsa de plástico del Carrefour metida en una mochila, por el ascensor privado del ministerio. Pero ayer salió a la luz un detalle nuevo que no se había escuchado antes en ningún medio. Aldama describió una reunión que tuvo lugar en su propio despacho. Estaban él, Koldo, el hermano de Koldo Joseba, y su socio Alberto Escolano. La reunión era por el piso de Jéssica. La tensión subió, y en un momento dado, Koldo cogió del pecho a Escolano. Aldama dijo ayer exactamente esto. Yo le había dicho que como le pusiera una mano encima, le rompía la cara, y se fue con la cara rota. Una pelea física en el despacho de uno de los protagonistas de la mayor trama de corrupción juzgada en el Supremo en años. Eso fue lo que Aldama contó ayer. Y luego llegaron los contratos. En marzo de 2020, cuando España entera se paralizaba por el pánico a la pandemia, cuando los sanitarios suplicaban equipos de protección,
Aldama ya sabía que el Ministerio de Transportes iba a comprar mascarillas. Lo sabía antes de que se anunciara. Koldo se lo había dicho. La empresa que Aldama colocó, Soluciones de Gestión, se adjudicó contratos por 36 millones de euros. La comisión de Aldama, 5,5 millones. Mientras los españoles aplaudían en los balcones, alguien cobraba comisiones millonarias por colocar a sus empresas en contratos de emergencia sanitaria. Ayer también se supo que Aldama entregó 1.800.000 euros en donaciones al PSOE entre 2019 y 2020. En metálico. Sin factura. Sin rastro. Era el vehículo para hacer donaciones, dijo. Pero cuando le preguntaron cómo iban a declarar ese dinero las constructoras que se lo daban, Koldo le aclaró que no iban a declararlo, que era en metálico y nada de facturas. Fue en ese momento, declaró Aldama ayer, cuando entendió que lo que estaban haciendo era ilegal. Pero lo más explosivo llegó cuando Aldama habló de jerarquías. Cuando el fiscal le preguntó cómo estaba estructurada la organización, respondió sin titubear: si en esta trama hay una jerarquía, Pedro Sánchez está en el escalafón número 1, Ábalos el 2, Koldo el 3 y yo el 4. Pedro Sánchez, número 1, dicho en voz alta, bajo juramento, en el Tribunal Supremo, y añadió más. Dijo que Koldo le confirmó que todo lo que hacían, el presidente lo tenía claro y lo sabía, que Ábalos le decía que el presidente estaba obsesionado con la Internacional Socialista y que necesitaba financiación, y que esa financiación podía venir de Venezuela, de cupos de petróleo, controlados por Juan Guaidó y por su aliado Henry Ramos Alup, vicepresidente de la Internacional Socialista. Petróleo venezolano, a cambio del apoyo del gobierno de España a Guaidó como presidente interino. Para demostrar hasta qué punto Aldama estaba integrado en esa operación, ayer reveló que fue él mismo quien redactó el borrador de una carta con membrete del PSOE que el ministro Ábalos firmó el 26 de julio de 2019 dirigida a Guaidó. Una carta en la que Ábalos nombraba a Víctor de Aldama enlace oficial entre el gobierno de España y la oposición venezolana. Un empresario sin cargo público, sin mandato democrático, convertido en enviado informal del gobierno de Pedro Sánchez ante el presidente interino de Venezuela. Eso fue lo que Aldama describió ayer. Y luego estaba Delcy. Aldama contó ayer que el viaje de Delcy Rodríguez a España, aquella noche del aeropuerto que sacudió la política española, se organizó con el visto bueno del presidente, que Ábalos pidió autorización a Sánchez, que Koldo le confirmó que el presidente había dado luz verde, que Delcy vino con dispositivo de seguridad del Ministerio del Interior y del CNI, con su cocinero personal, sabiendo perfectamente que tenía una sanción de la Unión Europea que le impedía volar a Europa, y que cuando el escándalo estalló, Aldama lo describió ayer con una expresión que quedará para los libros. Aquello parecía una película de Torrente. Hay que detenerse aquí. Todo lo que Aldama dice sobre Sánchez son afirmaciones sin prueba documental directa presentada en sede judicial. Aldama insiste en señalar al presidente sin que existan todavía evidencias físicas que lo sostengan de forma inequívoca. Un tribunal no condena por testimonios, condena por pruebas. Lo que Aldama dijo ayer es una versión, pero es una versión que viene de alguien que estaba dentro, que tenía el ascensor privado, que sabía con antelación lo que iba a comprar el ministerio, y que tiene todo el incentivo del mundo para decir la verdad, porque mentir le costaría el único acuerdo que le salva. Begoña Gómez también apareció ayer. Aldama relató que intentó comprar unos terrenos en la zona de Velázquez en Madrid, en el área conocida como Campos Velázquez. Hizo su oferta, y Koldo le dijo que la retirara, porque Begoña Gómez quería ese proyecto para ella, para entrar a trabajar o colaborar con el instituto de empresa que iba a instalarse allí. Aldama tuvo que buscar una compensación, un cambio de cromos, dijo, porque la esposa del presidente había exigido quedarse con ese negocio. María Jesús Montero, hoy candidata a presidir la Junta de Andalucía, también fue nombrada ayer. Aldama aseguró que Ábalos llamó personalmente a la entonces ministra de Hacienda para pedirle que ayudara a aplazar la deuda tributaria de una de sus empresas, que Montero dio una orden clara a su jefe de gabinete Carlos Moreno, y que Aldama llegó a mandar el expediente de su empresa directamente al WhatsApp de ese jefe de gabinete. Una candidata autonómica siendo señalada en el Supremo por presunta intervención en una deuda fiscal de alguien que pagaba sobres al ministro, y luego llegó el momento que nadie esperaba, el que hoy está en bucle en todos los grupos de WhatsApp de España. Cuando le preguntaron por Jéssica Rodríguez, la expareja de Ábalos,
¿Y por qué seguían pagando su piso aunque la relación con el ministro ya se había enfriado? Aldama explicó lo que Koldo le decía, que Ábalos estaba con otras señoritas pero que no podían dejar de pagar a Jessica, porque ella lo tenía enganchado por los huevos. Y que Jessica lo tenía enganchado porque tenía algo, un vídeo. Algo que no voy a contar, dijo Aldama. Esa fue la frase exacta. Algo que no voy a contar. No lo describió, no lo aportó como prueba, pero lo dejó caer en sede judicial, y en un juicio, dejar caer algo es casi peor que decirlo directamente. Mientras Aldama soltaba todo esto, los periodistas en sala observaron algo que los medios recogieron durante toda la tarde de ayer. Ábalos, sentado en el banquillo, sonreía. Y Koldo no dejó de acercarse a su abogado para susurrarle cosas al oído. Fue tan insistente que en un momento dado Aldama pidió al juez, con nombre y apellidos, que parara los cuchicheos de las defensas porque le desconcentraban. El presidente del tribunal tuvo que intervenir. Ayer también trascendió que en un viaje a México en el que participaron Ábalos, Koldo y Aldama, después de una cena oficial con contactos políticos mexicanos, Koldo llamó a Aldama aparte y le pidió que buscara compañía femenina para el ministro. Aldama lo describió ayer sin rodeos. Fue la primera y única vez que yo pagué señoritas a Ábalos. La reacción política fue inmediata. La portavoz del gobierno, Elma Saiz, salió a decir que las cuentas del PSOE están auditadas, que no hay financiación irregular y que el partido pedirá amparo al Tribunal Supremo, por lo que considera injurias vertidas en la declaración. Una maniobra con toda la lógica política del mundo y casi ninguna viabilidad jurídica. Lo que se dice en un juicio oral forma parte del proceso, y el acta de ayer no se borra. Lo que ocurrió ayer en el Supremo ya no puede deshacerse. La bolsa del Carrefour, los 250.000 euros, el cajón del ministro, el 1.800.000 en donaciones al PSOE, los cupos de petróleo venezolano, la carta de Ábalos a Guaidó con Aldama de enlace, el vídeo de Jessica, Begoña y los terrenos de Velázquez, las señoritas en México, Pedro Sánchez como número 1. Todo eso quedó ayer en el acta del Tribunal Supremo. Y hoy, mientras escuchas esto, Koldo García ya ha empezado a declarar en esa misma sala. Dice que no recuerda cómo llegó la oferta de soluciones de gestión, que medio mundo sabía que los gobiernos buscaban mascarillas, que todo se lo debe al poco dinero que tenía en la cuenta de su hija. Mañana será el turno de Ábalos. Ese hombre estuvo en el Consejo de Ministros, fue secretario de organización del PSOE, compartió despacho con Sánchez, y se enfrenta a 24 años de cárcel. Cuando hable, lo que diga puede hacer que todo lo de ayer parezca un calentamiento. Deja en los comentarios qué crees que va a decir Ábalos cuando le toque declarar. Si crees que va a hablar de verdad o que va a intentar cubrirse. Si piensas que hay más nombres que deberían estar sentados en ese banquillo, España necesita tener esta conversación en voz alta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la declaración de Ábalos, porque puede ser lo más importante que ocurra en un tribunal español en muchos años. Y comparte este vídeo con quien creas que necesita saber lo que está pasando de verdad en este país.